gracias a Dios por estos años y esta noche tenemos un tema, ¿sabes? Podrías presentarlo tú mismo. Esta noche de una semana que en el mundo se recuerda la Semana Santa. Se Wow. conmemora la última semana de Cristo en la tierra. ¿Qué es la Semana Santa? Uno dirá, bueno, es el tiempo en que yo me pido todos los días feriados para irme al sur, para irme a la playa. Donde comemos pescado. Oh, el tiempo de, conforme la costumbre religiosa del mundo occidental, porque en Oriente y en Asia, en este caso, no tienen idea de lo que realmente celebra el mundo religioso occidental. Nosotros tenemos una vertiente del catolicismo romano en toda nuestra América Latina y imagínate la influencia tal de la iglesia en ese tiempo que hasta hoy permanece, que por motivos religiosos se declaren feriados. Sí. Incluso en México hay vacaciones de Semana Santa. Vacas. Una semana antes de la Semana Santa y la Semana Santa todos los niños salen del colegio para que puedan pasar las fiestas. Aunque sean de vacaciones, no, pero en teoría empezó por la fiesta de Semana Santa. A mí me llama la atención la falta de sensibilidad religiosa a la cual ha llegado el mundo. Cuando se habla de espiritualidad hoy en día, siempre se está apuntando hacia alguna disciplina hindú, alguna especie de religión esotérica, inclusive el mismo budismo, el sintoísmo y esa llamada espiritualidad. Pero ¿qué de la espiritualidad cristiana? Nosotros como cristianos que creemos en Cristo y tratamos de practicar lo que Cristo enseñó a través de su evangelio, hemos dado pasos atrás con respecto al, no vamos a decir respeto, ni costumbre religiosa, pero sí observación de que todos los días sí que son santos, todas las semanas son santas porque Dios es santo y porque Dios nos santificó, ya enteramente toda la teología. ¿Pero no te parece a ti que nos hemos insensibilizado tanto así que las iglesias, en vez de estar llenas como antes en la década de los 60, se llenaban las iglesias de toda, ya sea protestante o católica, conmemorando la vida, pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo? Ahora hay una costumbre aquí en Chile, lo de la Semana Santa que dan la serie de Jesús de Nazaret. Y Ajá. es tan costumbre que la gente pone, yo lo veo en Twitter, la gente escribe por esas redes, dice como que, esta es otra semana para ver, A Robert Powell. sí, a Robert Powell, a verla. Yo no soy cristiano, pero igual la veo. Pero llegó a tal grado de, sí, es algo diferente, algo para divertirnos. Alguna vez lo comenté en la iglesia, ahora que pasó lo que en Estados Unidos se celebra como el Día del Amor y la Amistad. Y, y yo sé que tanto usted como yo, todo el año celebramos a nuestra esposa y la pasamos bien. Pero yo le decía, hay algunos que no se acuerdan todo el año de su esposa. Y llega el 14 de febrero y dice, no, yo recuerdo a mi esposa todo el año. Anda, mentiroso, no lo recuerdas todo el año. Muchos cristianos igual son iguales con estos días. De repente dicen, no, es que nosotros no celebramos porque celebramos a Cristo todo el año. Y en realidad no se acuerdan del Señor todo el año tampoco. Tampoco. Bueno, son los temas que el mundo religioso nos ha traído, pero nosotros como iglesia, ¿qué hacemos? Eh, este viernes nosotros tendremos una reunión especial en nuestro Amén. templo. Eh, Todos los jueves nosotros tenemos reuniones especiales, pero dado el día festivo, pues viernes, sábado y domingo son 3 días que se han declarado oficialmente feriados en Chile. Dada la costumbre religiosa, se declaró el viernes como el Viernes Santo. Bueno, nosotros este Viernes Santo vamos a santificar al Señor con nuestras alabanzas, vamos a gozarnos en la comunión cristiana y vamos a escuchar un mensaje cristiano. Así que desde ya les estamos invitando a nuestro templo
si puede llevar a un familiar en estos días que dicen la gente se sensibiliza religiosamente, los canales hacen toda una programación de un Viernes Santo silencioso, pues ese día murió Cristo. Como que reviven todo eso a través de películas, pero nosotros vamos a alabar al Señor y recordar, sí, sin ser, sin menoscabar la costumbre, a los fieles de otras congregaciones o religiones. Nosotros vamos a celebrar a Cristo, pero también vamos a recordar, como lo hacemos cada vez que tomamos Santa Cena, recordar su muerte, anunciamos su muerte hasta cuando Él venga. Así que estamos invitados a rezar. ¿Qué más podemos decirle a nuestros hermanos, a la gente que nos escucha en esta noche? A las 7:30 va a ser la reunión, ¿cierto? Sí, 19:30 A las horas. 7:30 vamos a estar por ahí, así que están completamente y cordialmente invitados para que podamos compartir un momento en la presencia del Señor. ¿Qué mejor momento, como dice usted, de que sea Semana Santa? Bueno, pues si es Semana Santa, santifícala reservando un tiempo para poder estar en la casa del Señor. Ahora, se le llama Semana Santa cuando son 3 días. Y si vamos a la tradición, vamos a encontrar que es la última semana de Cristo en la tierra. Y esta comienza con la entrada triunfal, se puede decir triunfal, a Jerusalén, en el que también se le denomina el Domingo de Ramos, el domingo anterior al viernes, es decir, el domingo, luego el viernes vendría su muerte, su crucifixión. Se le considera también ese momento como el momento del reconocimiento del Mesías. El hecho mismo marca el momento de inflexión, el momento en que ya se entra en la etapa final de su carrera, que comenzó casi 1000 días antes, revolucionando y alterando todo el orden religioso, especialmente confrontando todas las potestades superiores religiosas de su tiempo, haciendo bienes, sanando a los oprimidos, enseñando como nunca nadie había enseñado jamás, confrontando a todo ese espíritu religioso malévolo que tenía hundido al Israel antiguo en la ignorancia y en el miedo, pero había que detenerlo. Pero antes de detenerlo, ¿qué te parece esa canción Hosana? Esta parte se me hace una parte impresionante porque cuando leemos la Biblia nos damos cuenta que cuando el Señor se revelaba como el Cristo, como el Mesías, normalmente decía como no le digas a nadie, como no lo hables, no lo digas. Pero en ese momento, al entrar él sobre un pollino y entrar a Jerusalén, era como totalmente destapado Oficial, diciendo, en yo público. soy, yo soy el Mesías. Y es donde la gente decía, Hosana, el que viene en el nombre del Señor, y él se dejaba honrar como él lo merecía. Hasta ahora lo recuerdan, ahora que hablábamos del canal de ese, de que están en Israel, muchos cristianos van a ese lugar y tratan de hacer eso mismo, pero el momento ese de revelarse como el Salvador, como el Cristo, como el Mesías, entrando a Jerusalén. Yo no sé si me sentiría tan emocionado de andar por esos parajes donde anda el Bacari suelto en Israel, este argentino judío que nos trae siempre reportajes de los lugares sagrados, de las historias judías. Eh, yo conozco muchos ministros, entre esos el que fue mi pastor, tuvo el honor, la honra de ir a Jerusalén, sacarse fotos en el Muro de los Lamentos. Y no sé, ¿te ves por ahí también tú o no? Sí, yo conocí muy poco, bueno, unas 2 o 3 veces conocí al que él es el abuelo, era el abuelo de mi esposa, su pastor, y de las pocas veces que hablé con él me comentaba del viaje, me comentaba todo lo que vio y todo lo que pasó. Así. Muy emocionado. Ir a esa ciudad donde el nombre de Cristo se estremeció y luego de ahí saldría para todo el mundo. La entrada triunfante a Jerusalén comienza en esa semana y también se da como segunda evento qué es lo que pasa en la última semana. Eh, bueno, después recordamos lo que es la última cena, pero yo ahora recordaba con Dali, estábamos cenando
con las niñas. Y yo recordaba que en México se acostumbra que se hacen reuniones todos los días. Y, por ejemplo, el lunes se recuerda, como le llaman, lunes de autoridad. Cuando Jesús llega y destruye todo, ¿no? Los cambistas, todo eso. Luego se viene el martes de controversia, cuando le empiezan a preguntar cosas a Jesús. Pero después venimos al jueves de la última cena, un momento de intimidad. Un momento también, me imagino que doloroso por el Señor, en el momento que sabía también lo que iba a venir, pero un momento que pudo estar con sus discípulos, que tenía que dejarles también algo. Era un momento, el momento más anhelado de Cristo. Él lo dice, hablando Juan, ¿cuánto he anhelado comer con vosotros esta Pascua? La última. Fue la última Pascua, fue la última celebración. Ahora, la Pascua de los judíos era una fiesta de gozo, era una fiesta de regocijo. Y tú me contabas algo de las costumbres que pasaban en la Pascua, Sí, hablando de le entran muy bien al vino. Le entran mucho al vino. Es sí, la liberación. Pues, sí. en honor también a la Pesach, esa que se celebró con Mardoqueo y la reina Esther. La costumbre judía era una fiesta donde se sacrificaba el cordero pascual, pero se comía con reverencia, pero venía mucho regocijo. Bueno, en esa Pascua, en esa Pesach, es donde Jesús tuvo la oportunidad de intimar, traer al momento más íntimo de su relación a esos discípulos, ahora apóstoles. En esa noche negra es donde se echó de ver quién era Judas y cuáles eran sus planes. Esa noche, dice la Escritura, Judas se hizo diabolo, y dio lugar a la perversión y a la maldad. Aun cuando esa maquinaria ya estaba andando, implícitamente entendemos que ya había hecho tratos con el Sanedrín. Podemos ver que con esos 11 pudo lavar sus pies, partir el pan y comer la última cena. Yo no creo que haya un momento más íntimo de una relación entre Dios, en este caso entre Cristo y un creyente, que la llamada Santa Cena. Cenar con el Señor, no con todo el mundo. A los 5.000, incluyendo mujeres, tal vez 10.000 o más, comieron con Él también. Les dio de comer, multiplicó el pan y los peces. Pero la Santa Comunión, la cena, la compartió solo con los suyos. No creo que haya algo tan bonito como la Santa Cena. Y ahora estoy pensando, si recordamos, empieza la cena con el lavamiento de pies de Cristo a sus discípulos, incluyendo obviamente a Judas, al que después le iba a traicionar. Wow. Nosotros teníamos como costumbre en el concilio, la denominación donde antes participé, de cada vez que tomábamos la Santa Cena nos lavábamos los pies. En invierno también lo hacíamos, pero con agüita calentita. Pero la primera vez que me lavaron los pies lo hizo mi pastor y me estremecía pensar en el hecho mismo de Cristo, siendo el Señor, se quitó el manto rabínico, se ciñó la toalla, la cena está preparada, la mesa está lista, la casa está lista, el aposento está lista. ¿Dónde está el oiquetes? ¿Dónde está el criado? Era la pregunta que se hizo sonar en ese aposento alto. El oiquetes era el esclavo de menor grado, que era el que lavaba los pies a las visitas. Y Jesús, siendo el Señor y Maestro, sacándose el manto de su autoridad y ciñéndose la toalla, hizo lo que ningún maestro en estos días haría. Todos buscan la exaltación, la supremacía. Pero ¿qué ejemplo nos da Cristo al lavarle los pies a sus discípulos? Impresionante. Cualquier día te lavo los pies, Asaf. Me avisa, va. Ir preparado. ¿Qué cosa después viene de la última cena? Termina la cena, Judas se va, donde le dice el Señor, lo que tienes que hacer, ve y hazlo pronto. Se va Judas a llamar
a los principales de los religiosos. Y es cuando el Señor se va al huerto. Y ahí es donde empieza su vía crucis. Empieza la parte más difícil de su vida aquí en la tierra. Cuando empiezan sus dolores. Yo pienso que ahí está el momento más determinante. No es en la cruz misma. Para mí se selló la salvación en el Getsemaní. Cuando pudo decir, Padre, no sea mi voluntad, sino la tuya. Si puedes, pasa de mí esta copa, pero no como yo quiera, sino como tú quieras. Y experimentó los dolores de muerte. Podrías leer lo que profetizó un hombre de 750 años antes. Porque lo que está comenzando en el Getsemaní, esa noche de jueves para día viernes, pasó casi toda la noche orando, sus discípulos durmieron, no pudieron velar con él. De ahí viene velar y orar para que no estéis en tentación. Los discípulos no pudieron acompañarle. Su agonía fue tan intensa que hasta gotas de sangre salían de su frente, de sus sienes. En patología, escuché a un doctor cristiano decir que cuando una persona está en un estado extremo, más de estrés, sino de angustia, se dilatan los vasos capilares y es factible que empiece a sangrar. La agonía del Getsemaní nos llevó al momento más difícil, que sería su crucifixión. Y vea usted lo que dice Isaías, 750 años, como si lo estuviese viendo. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, y orado por los transgresores. Si este relato hubiese sido escrito después de, estaría tan bien ajustado, tan bien descrito. Pero fue 750 años antes. Siempre me pregunté por qué Jesús tuvo que morir de esa manera. ¿Por qué no fue una muerte más rápida? Ha sido violenta como es la muerte, que llega sin previo aviso. ¿Por qué esta vía crucis? ¿Por qué este ser sujetado a padecimiento y ser quebrantado? La verdad que yo entré con serios sentimientos hacia el responsable. Miraba yo al diablo, que era el culpable, los religiosos,
Pero con los años pude entender que el responsable último y primero de la muerte de Cristo en la cruz fue el Padre. El versículo corazón de la Biblia nos lo enseña, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En ese versículo está toda la redención, todo el amor del Padre que lo dio. El Padre lo entregó y Él se sujetó a su voluntad. Por lo tanto, debiéramos mirar la cruz con mucha más gratitud, con mucha más identificación y dejarnos de andar moldeando una cruz de plata, de oro, para lucirla como si fuera un adorno, pues la cruz no es nada más y nada menos que un símbolo de la muerte más tremenda que un ser humano tan puro y santo como Cristo. Los otros morían por sus razones. Los dos ladrones que estaban ahí al lado de la cruz de Jesús merecían estar ahí. El Imperio Romano era cruel también con los esclavos. Hubo un César que mandó a matar en un día a más de 30.000 esclavos, los crucificó. Años después. La crueldad romana era terrible y la crucifixión era para los malhechores. Pero de haber experimentado eso, el Cristo santo y puro, en el cual no hubo maldad ni engaño en su boca, sí que me costó mucho digerirlo, y cuando lo pude entender, solamente pude dar gracias a Dios porque me amó con un gran amor. La muerte de Cristo apunta a ese cordero que era el precio que tenía que ser pagado para ser redimido. La Biblia dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. El pecado nos ha infectado, nos ha separado de Dios. Eso dice Isaías 59, vuestros pecados han hecho división entre mí y vosotros, dice el Señor. No podemos acercarnos a Dios en la condición que nacimos. Teníamos que ser limpiados y tenía que ser llevado al altar un cordero sin mancha. Y por esa razón, estoy anticipando lo que vamos a hablar el viernes, la muerte de Jesús fue tan cruenta, dolorosa, pero sujeta a la voluntad de Dios. En la cruz está pagado el precio de nuestra redención. Y creo que ahí es donde nosotros nunca debiéramos alejarnos. Predicamos al Cristo crucificado, pero también al Cristo que resucitó. No se quedó ahí, pero lo que va a continuar después de esta crucifixión, ¿sabes? La resurrección del Señor. No se quedó ahí en la muerte. A pesar de una muerte tan dolorosa, a pesar de todo, lo que más nos gozamos, y como decía Pablo, por lo que predicamos, es porque Él resucitó. Es lo que nace el cristianismo, lo que le da la potencia de que Cristo murió por nuestros pecados y no se quedó, como usted lo explica muy bien, la muerte no pudo retenerlo, y simplemente con su poder, por su autoridad, salió de la muerte y resucitó al tercer día. Si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Es decir, de nada sirve ser emocional y recordar la pasión y muerte de Cristo si no tenemos la seguridad y convicción de que la muerte no pudo con aquel que se levantaría de entre los muertos. La semana comienza con la entrada, sigue la cena, sigue el Getsemaní, el Vía Crucis, los latigazos, la tortura romana, su muerte en crucifixión, pero termina con una gloriosa resurrección, cual no la ha habido antes ni la habrá después. Me llama la atención un pensamiento que alguien dijo: Jesucristo es el único que toda vez que se le invoca y se le recuerde, está presente, se hace presente. Podemos hablar de Mahoma, de Buda, de cualquier líder religioso y recordar sus enseñanzas. Zenón, que es el fundador del estoicismo, y hay una escuela grandísima de gente que está optando por la filosofía estoica,
pero sigue ahí muerto, sigue ahí siendo recordado tal vez en una estatua, en un mármol. Pero caballero, señora, señor, vayamos a la tumba de Jerusalén, está vacía. Ese es el gran secreto de nuestra salvación, de nuestro gozo. No se quedó ahí. Este feriado anual por motivos religiosos, la influencia que tuvo Jesús en la historia, este recordatorio del precio de la redención, nos debe llevar a ser aún cada día más amantes de aquel que dio su vida por nosotros. No muere toda vez que, como lo dice la costumbre o teología católica en cada Eucaristía, no muere en la misa. No, murió una sola vez. Y me gustaría que leyeras ese versículo que delante encontramos y que debiéramos ya ir sellando esta conversación de este martes pastoral junto al pastor Asaf Valderas. Que es lo que dice Hebreos 7:27. El hecho de que Cristo murió una sola vez, no muere todos los días. Y cuando vuelva, no va a volver a morir. Desde el 26 dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Una vez, una sola vez. Y su sacrificio fue completo. En la cruz exclamó, consumado es. En ese teletestai original, esa lengua aramea, teletestai, está inserta toda nuestra redención. No hay nada más que hacer. Consumado es, pagado el precio, apaciguada la ira, justificado el que habría de creer en él. Por lo tanto, en esta noche de reflexión previa a nuestra Semana Santa que comienza en un día viernes feriado, nosotros cada vez que nos encontramos adoramos a aquel que nos salvó y nos perdonó por medio de su sangre. Las parodias, las películas, algunas son conmovedoras. Nadie duda que la más cercana a los hechos, dada el impacto que tuvo, es la de Mel Gibson, La pasión de Cristo. La pasión de Cristo. Pero no nos quedemos ahí en ese cuadro, porque estoy estudiando y reestudiando en estos días acerca del Cristo al cual creo amar y conocer, que la existencia de Cristo, la muerte de Cristo y la resurrección de Cristo fueron hechos comprobados científicamente. Y cuando habla alguien dice científicamente, es porque la ciencia tiene medios y métodos para alcanzar a la verdad. Así como la lógica son los caminos que sigue la razón para llegar a la verdad, la ciencia utiliza métodos. Y el método científico histórico, nos relata que en ese primer siglo habían más de 500 testigos. Ya una verdad se atestiguaba y se confirmaba por 2 o 3 testigos, pero que hayan 500 testigos, como lo dice 1 Corintios 15, se apareció más de 500 a la vez. ¡Wow! Esas 500 personas no estaban poseídas, ni hipnotizadas, ni se había hecho un mito. No fue un acuerdo generalizado, fueron 500 personas que le vieron vivo. Y eso está demostrado, y el que escribe más acerca de eso precisamente es el historiador más reconocido y creíble, es el llamado Josefo, Flavio Josefo. Puede usted encontrar en cualquier librería acerca de sus libros, Antigüedades de los Judíos, y él menciona el efecto que tuvo la muerte, pero sobre todas las cosas, la resurrección de Jesucristo. Por eso, cada vez que nos reunimos, invocamos su nombre. Él dijo, donde vienen 2 o 3 congregados en mi nombre,
he ahí, yo estoy en medio de ellos. Qué maravilloso, qué sencillo, qué profundo, pero qué maravilloso es saber que el que murió resucitó y vive para siempre. Amén, Alza. Amén, que podamos estar el... Ahora en la iglesia los domingos hemos tenido unos mensajes impresionantes acerca del Señor Jesús. Y yo creo que no va a ser la excepción este próximo domingo y los próximos domingos, así que lo invitamos a que nos pueda acompañar, porque después de cada mensaje uno termina más enamorado del Señor. Uno lo conoce más impresionado, más conmovido, más todo. La vida cambia cuando conocemos al Señor. Y también este viernes que nos vamos a reunir, yo sé que también vamos a entender un poco más acerca de lo que el Señor hizo por nosotros, que podamos conocerlo, a ese Dios que se encarnó, que vivió entre nosotros, que se entregó por amor a nosotros y que está sentado ahora a la diestra del Padre, y que podemos, como dice el pastor, donde nos reunimos, Él se hace presente. Él es Dios. Yo comentaba con Dali y le decía, otras religiones vienen y dicen, yo soy el sacerdote de tal, yo predico a tal Dios, y nosotros tenemos a alguien que vino a la tierra y dijo, yo soy Dios, el que ha visto a mí, ha visto al Padre. Y es tan emocionante cuando hablamos de Cristo, pero que también no se quede solamente en emoción, sino que permitamos que ese Cristo viva también en nuestro corazón. Habite pues Cristo por la fe en vuestros corazones, habla Pablo a los colosenses. Pero el versículo que más me impresionó, y este es uno de los que anticipamos para el viernes, porque vamos a responder dos preguntas que estoy haciendo por el ministerio. ¿Por qué murió Cristo y para qué murió Cristo? ¿Por qué? ¿Cuál fue la razón que murió? Y después viene el motivo, cuál era el objetivo y el propósito de su muerte. Pero anticipando eso, me enamoré de un versículo que leí yo a mis 16 años. Cuando conocí a Cristo, encontré este versículo en Filipenses 1:29. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Que Dios les bendiga. Tengan ustedes muy buenas noches. Gracias al Señor por Ricardo, que nos acompaña esta noche en la parte técnica. Salimos más tarde de las 21 horas y la culpa es entera de él. Así que esperamos la próxima semana, martes, estar así a las 21 horas, porque ya viene el cambio de hora, viene para no salir tan tarde. Así que desde este lugar, no a propósito, pero sí de una manera espontánea, les decimos buenas noches. Buenas noches, que descansen. Ya casi termina la semana laboral, ahora es semana corta, así que aprovechemos también este tiempo de estar en familia y compartir del Señor en familia. Amén. Dios les bendiga y nos seguimos viendo en la presencia de Dios.